El siguiente relato se llama La ola que grita. Me desperté y me encontré en un pasillo oscuro. Mientras me sentaba en el suelo polvoriento y me frotaba la cabeza, me di cuenta de que no recordaba quién era ni cómo llegué a este extraño lugar. No importa cómo llegué aquí, sentí que necesitaba salir y rápido. Los pasillos eran como un laberinto que no conducía a ninguna parte. Era como si estuviera atrapado en un castillo en Europa o algo así. Genial, puedo recordar Europa y los castillos, pero no mi propio nombre. ¿Qué tan patético fue eso? De todos modos, viajé por los pasillos durante Dios sabe cuánto tiempo hasta que llegué a un callejón sin salida. No podía creer mi suerte. Entonces, volví en busca de otra ruta para salir de este infierno. Al cruzar una intersección de pasajes por los que pasé antes, una niebla espesa y una luz suave aparecen a mi izquierda. Miré y vi una figura alta y bien formada caminando por el pasillo hacia mí. Al principio me sentí aliviado, pensando que había sido salvado. Saludé y le grité al hombre, tratando de llamar su atención, pero todo lo que obtuve a cambio fue silencio. Sin embargo, pronto lo que parecía emoción se convirtió en temor. Cuando la niebla que rodeaba al hombre se disipó, pude ver que vestía algún tipo de uniforme militar viejo. No recuerdo muy bien la época, pero tal vez como en el siglo XVII, quizás antes. No lo sabía, simplemente no podía identificarlo. Lo que estaba claro era que no tenía cabeza. Estaba limpio de sus hombros con un borde liso. Entonces comencé a notar ese sonido, el horrible sonido chirriante, como algo metálico contra una pizarra. Entonces vi que en su mano derecha arrastraba un mango grande que estaba unido a una cadena. Al principio no podía ver lo que había al final de esa cadena debido a la niebla, pero cuando el hombre sin cabeza en uniforme se acercó, comencé a escuchar gemidos y jadeos agudos. Sin previo aviso, la figura sin cabeza me golpeó, mientras una gran bola de aspecto metálico con púas se acercaba a mi cabeza. Mientras se balanceaba, un fuerte grito agudo resonó por los pasillos. Logré esquivarlo hacia atrás para evitarlo mientras la bola con púas se atascaba en la pared de piedra. Una vez que recuperé el aliento después del golpe, miré hacia arriba y descubrí que la bola con púas no era una bola en absoluto, era una cabeza humana fundida en hierro. El rostro de la cabeza de hierro era de agonía y dolor, se abrió la boca para revelar una lengua de metal y se cerraron los ojos. ¿Qué clase de cosa fue esto?, pensé dentro de mí. Con un gran tirón, la figura liberó la cabeza de hierro de la pared, mientras gritaba de nuevo. Luego echó su brazo hacia atrás y volvió a golpearme, mientras la cabeza con púas gritaba ese horrible grito. Solo falló en golpear el espacio entre mis piernas sin un rasguño. El rostro de la cabeza de hierro me miró y luego, de repente, abrió los ojos para revelar unos ojos horriblemente inyectados en sangre. La cabeza empezó a gritar de nuevo, era tan fuerte que pensé que me iban a sangrar los oídos. La figura tiró hacia atrás de la cadena y la despegó por segunda vez. Antes de darme cuenta, estaba corriendo por el pasillo como un murciélago salido del infierno. No sé cuánto tiempo corrí, pero pronto me encontré en lo que creo que es el centro del laberinto. Era una especie de corredor de 4 lados con lo que pensé que era un pozo sin fondo en el centro. Casi me caigo cuando me topé con este lugar. Mientras me detenía, mis pies colgaron sobre la oscuridad de abajo por un momento. Miré hacia arriba y vi aún más pasillos encima del que estaba, pero no había luz solar en la parte superior. Entonces escuché los pasos de la cosa que se acercaba por detrás. Miré hacia arriba y alrededor de mi hombro para verlo. La niebla se abrió a medida que se acercaba. Pensé que podría escapar. Tenía 2 opciones, derecha o izquierda. Sin embargo, cuando estaba a mitad de pie, los ladrillos de piedra que sostenían el piso del pasillo comenzaron a colapsar como fichas de dominó. Comenzó en el lado opuesto al mío, pude escuchar el fuerte crujido que empezó a afectar. El suelo se derrumbó a mi alrededor. Me quedé en un camino estrecho, como el de la tabla de madera de un pirata. Entonces la figura se acercó lentamente a mí. A medida que la cosa se acercaba, escuché el arrastre de su extraña arma. Me quedaron 2 nuevas opciones, saltar y esperar vivir, o quedarme y morir seguro. Y así,
Sin pensarlo mucho más, salté al abismo de abajo. Mientras caía, la cosa sin cabeza me miró, colgando su cabeza de una cadena sobre la oscuridad mientras lo hacía. Luego me desperté en mi cama gritando y golpeando al aire hasta sentarme hacia arriba. Estaba sudando frío y respirando con dificultad. Rápidamente miré alrededor de la habitación a oscuras, pero no había nada fuera de lo común. No pasaba nada en el apartamento. Mis recuerdos volvieron a mí, mi nombre era Stephen Tyler. Me acordé de todo ahora. Mientras me recostaba en mi cama, suspiré aliviado, fue solo un sueño, oh gracias a Dios, eso fue solo un sueño. Suavemente volví a quedarme dormido. Sonreí mientras lo hacía. Por la mañana me levanté y volví a mi antigua rutina. Me lavé los dientes, me duché 20 minutos, me preparé el desayuno y luego me vestí con un traje. Recuerdo que trabajé para un bufete de abogados en el centro como asistente legal. Y así, el día empezó como cualquier otro. Eso fue hasta que abrí mi puerta. En el pasillo había policías por todas partes. Pasaron por mi puerta y bajaron al apartamento al final del pasillo. Los flashes iluminaron las sombras claras del pasillo mientras se tomaban fotografías. En la puerta de ese apartamento, vi a un grupo de personas que tenían chaquetas que decían CSI. Murmuraron algo para sí mismos, pero hablaban tan alto y todos juntos que era difícil escuchar de qué estaban hablando exactamente. En ese momento, mi vecino del apartamento a la izquierda del mío se me acercó y me dijo, sí, aparecieron hace como 5 minutos. El superintendente lo llamó no hace mucho. ¿Qué está pasando aquí? Con un fuerte suspiro, mi vecino respondió, bueno, supongo que seré yo quien te lo diga. Al parecer, la anciana señora Bitterman fue asesinada anoche. ¿Asesinada? Sí, asesinada a golpes con algún tipo de objeto grande y pesado. Escuché a uno de los policías hablando de los detalles. También escuché que creen que podrían haberla matado en algún momento en medio de la noche, pero no escuché nada anoche, ¿verdad? Exclamó el vecino. Lo pensé por un momento y dije, no escuché nada desde su departamento. Claro, me desperté del sueño más extraño, pero no escuché nada. Un detective se acercó a nosotros dos. Nos miró por un momento antes de preguntar, ¿quién de ustedes es Stephen Tyler? Lo soy, señor, respondí. ¿Escuchaste algo anoche?, preguntó el detective. Como le estaba diciendo a mi vecino aquí, dije, señalando al vecino que luego saludó al detective, no escuché nada. Está bien, entonces, señor Tyler, ¿tiene usted algún enemigo, señor Tyler?, preguntó el detective. ¿Qué clase de pregunta fue esa? ¿Qué tuve que ver con el asesinato de la señora Bitterman? Claro, éramos vecinos, charlábamos, saludábamos en el pasillo, pero apenas conocía a la mujer. ¿Y por qué tendría enemigos? Es cierto que trabajé en un bufete de abogados, pero principalmente es un trabajo de escritorio. Muy pocos de nuestros clientes son siquiera conscientes de mi existencia. Mi familia era bastante normal y tenía grandes amigos. ¿Por qué tendría enemigos? Le dije al detective que no tenía enemigos. Luego me pidió que lo siguiera hasta el apartamento. Después de pasar entre la multitud, vi la escena. Había grandes agujeros en las paredes, sangre salpicada por todas partes, huellas de botas ensangrentadas por todo el suelo y se llevaban a la pobre señora Bitterman en una bolsa para cadáveres. ¿Cómo es posible que nadie escuche lo que hizo esta cosa horrible? Y finalmente, para mi horror, mis ojos se abrieron como platos después de que el detective me lo señaló. Un mensaje, escrito con sangre, que decía, una vida por otra, Stephen Tyler. Dios mío, la cosa de mi sueño la mató porque yo vivo. Dime que fue solo un sueño.